Usé la tarjeta de mi esposo para pagar la habitación para verme con mi amante, él lo notó y ahora me está pidiendo el divorcio en vez de entender que necesitaba el dinero. Los hombres de hoy en día no quieren proveer. Un matrimonio es una sociedad, una empresa conjunta. Y en cualquier empresa, hay un presupuesto operativo. Hay gastos necesarios para mantener la maquinaria en funcionamiento, no solo las facturas y la comida, sino también los gastos que aseguran el bienestar y la moral de los socios. Mi esposo, Javier, un hombre obsesionado con los números y los balances, parece haber olvidado esta regla fundamental. Y su incapacidad para entender las necesidades básicas de su socia ha provocado una crisis que ahora amenaza con llevar nuestra empresa a la bancarrota. Y, por supuesto, él me culpa a mí. Javier y yo hemos estado casados 5 años. Nuestro acuerdo siempre fue claro, él es el principal proveedor. Tiene un excelente trabajo en consultoría que nos permite un estilo de vida muy cómodo. Yo dejé mi carrera para dedicarme al hogar y a gestionar nuestra vida social, un trabajo a tiempo completo no remunerado, por cierto. Él me dio una tarjeta de crédito a su nombre para gastos del hogar y emergencias. Una herramienta de trabajo, por así decirlo. El problema es que su definición de gastos del hogar es increíblemente limitada. Supermercado, tintorería, gasolina. No incluye un factor crucial, mi felicidad, mi salud mental. Nuestra relación, con el tiempo, se ha vuelto monótona. La pasión se ha desvanecido. Me he sentido sola, desatendida. Hace unos meses, empecé una aventura. No es algo de lo que me sienta orgullosa, pero fue una necesidad. Una forma de encontrar la conexión emocional y la emoción que me faltaban en casa. No voy a entrar en los detalles de la infidelidad, porque es un detalle irrelevante en esta historia. El verdadero problema es logístico y financiero. Para poder mantener esta actividad de bienestar personal, necesitaba un espacio privado. Y los espacios privados, como las habitaciones de hotel, cuestan dinero. Le insinué a Javier varias veces que mi asignación personal era insuficiente, que necesitaba más fondos para mis gastos. Él siempre respondía con un sermón sobre ahorrar, sobre nuestro presupuesto para comprar una casa. No me escuchaba. No entendía que mi gasto era una inversión en mi propia felicidad, lo que, por extensión, haría que nuestro hogar fuera un lugar más feliz. Así que, ante su falta de comprensión, me vi obligada a tomar una decisión ejecutiva. Empecé a usar la tarjeta de gastos del hogar para pagar las habitaciones de motel. Al fin y al cabo, mi bienestar es fundamental para el buen funcionamiento del hogar, ¿no? Era una emergencia emocional. Durante un par de meses, mi sistema funcionó a la perfección. Los cargos del motel aparecían en el extracto de la tarjeta, pero eran discretos, categorizados bajo nombres de empresas genéricos. Yo esperaba que Javier, ocupado como estaba, no se fijara en esos pequeños gastos recurrentes. Era una solución temporal, un puente financiero hasta que él entrara en razón y entendiera la necesidad de asignarme un presupuesto personal más adecuado. No estaba robando. Estaba reasignando fondos de una categoría, hogar, a otra, bienestar del gestor del hogar. En cualquier empresa, esto se llamaría un ajuste presupuestario flexible. La ilusión de control se hizo añicos la semana pasada. Javier, que revisa los extractos bancarios con la minuciosidad de un auditor forense, aparentemente notó un patrón. Un cargo recurrente, del mismo motel de las afueras, cada martes por la tarde. Esperó a que yo volviera a casa, se sentó frente a mí en la mesa de la cocina y puso el extracto impreso delante de mí, con los 3 cargos sospechosos resaltados en amarillo fosforito. Su tono era gélido. ¿Qué es esto, Verónica? ¿Qué es, Sunshine Inns? ¿Y por qué tenemos un gasto del hogar allí cada martes? Sabía que me había pillado. Pero no entré en pánico. Decidí que era la oportunidad perfecta para tener la conversación que él había estado evitando. La conversación sobre sus responsabilidades como proveedor, no solo de bienes materiales, sino también de los medios para la felicidad de su esposa. Le dije la verdad, sin rodeos. Es la habitación de un hotel que uso para verme con mi amante. Lo dije con calma, como si estuviera declarando un gasto de oficina. Esperaba que la honestidad brutal lo desarmara y nos llevara a una discusión constructiva sobre el verdadero problema. Pero, como de costumbre, él se centró en el detalle equivocado, en el síntoma y no en la enfermedad. En lugar de preguntar, ¿por qué te sientes tan infeliz como para necesitar un amante?, su única pregunta fue, ¿usaste mi tarjeta de crédito para pagar el motel donde me engañabas? Su reacción fue la de un contable, no la de un esposo. Su indignación no parecía provenir de la traición emocional, sino de la transacción financiera. Estaba más ofendido por el uso de su tarjeta que por la existencia del amante. Empezó a despotricar sobre el dinero, sobre cómo yo había robado fondos destinados a nuestro futuro, para financiar mi aventura sórdida. La conversación se desvió por completo del punto central.
Intenté desesperadamente redirigirlo hacia el verdadero problema. Le dije, Javier, ¿no te das cuenta? El hecho de que tuviera que recurrir a usar la tarjeta familiar para un asunto personal es el verdadero problema aquí. Demuestra una falta de previsión por tu parte. Si tú, como mi esposo y proveedor, me hubieras proporcionado los medios adecuados para gestionar mi propia vida y mis necesidades, yo no me habría visto en esta posición tan incómoda. Le expliqué, con una paciencia que no merecía, que mi felicidad era una parte integral del hogar. Y si para ser feliz necesitaba ciertas actividades, entonces los gastos asociados a ellas eran, por definición, gastos del hogar. Era una lógica empresarial impecable. Le dije que su tacañería, su negativa a darme una asignación personal decente, me había arrinconado, me había obligado a ser creativa con las finanzas. En esencia, él había creado el problema. Pero era como hablar con una pared de ladrillos. No podía ver más allá del dinero. Me llamó cínica, calculadora, una sociópata. Dijo que no podía creer que mi defensa ante una infidelidad fuera que él no me daba suficiente dinero para pagarla. Dijo que había roto algo fundamental en él, no solo su corazón, sino su capacidad de verme como una compañera. La discusión terminó con él diciendo que necesitaba espacio, y que al día siguiente hablaríamos de los abogados. Abogados. Por una disputa presupuestaria. Es la reacción más exagerada y materialista que he visto en mi vida. Estoy en un estado de incredulidad. Javier me está pidiendo el divorcio. Y su razón principal, la que repite una y otra vez en nuestras pocas y tensas conversaciones, es el dinero. Es la traición financiera. Ha relegado la infidelidad a un segundo plano, casi como si fuera un daño colateral. Su orgullo herido no es el de un esposo traicionado, es el de un director financiero cuya empleada ha hecho un uso no autorizado de la tarjeta de empresa. Me siento profundamente ofendida y, sobre todo, incomprendida. He pasado los últimos 5 años dedicando mi vida a crear un hogar perfecto para él, sacrificando mi propia carrera. Y ahora, por un pequeño ajuste presupuestario de unos cientos de euros, está dispuesto a tirarlo todo por la borda. ¿Dónde está la gratitud? ¿Dónde está el reconocimiento a mis años de trabajo no remunerado? Su mezquindad es lo que es verdaderamente imperdonable. No se trata del dinero en sí, lo sé. Tenemos de sobra. Se trata del control. Él no puede soportar la idea de que yo haya tomado una decisión financiera autónoma, que haya utilizado sus recursos para algo que él no había aprobado. Su reacción no es por la infidelidad, es porque he desafiado su autoridad como proveedor y jefe de familia. Es una rabieta de poder, disfrazada de dolor. No hice nada tan malo. Sí, cometí un error en el plano emocional. Pero el error financiero fue una consecuencia directa de su propia tacañería. Si él me hubiera tratado como una socia de verdad, con mi propio presupuesto operativo para mi bienestar, nada de esto habría pasado. Él es tan culpable como yo en esta crisis. De hecho, él es más culpable, porque él es el que tiene el poder financiero, y se negó a usarlo para asegurar la felicidad de su socia. Y ahora, en lugar de reconocer su fallo como proveedor, prefiere destruir la empresa entera. Es una gestión de crisis terrible. No puedo aceptar el divorcio como una solución. Es una reacción ilógica y destructiva a un problema que tiene una solución empresarial muy simple. Javier está actuando desde la emoción, no desde la razón. Y yo, que soy la parte racional en esta crisis, tengo el deber de presentarle una propuesta que no pueda rechazar, una que apacigüe su obsesión con el dinero y, al mismo tiempo, satisfaga mis necesidades. He pasado los últimos 2 días preparando una hoja de cálculo en Excel. Es una obra de arte. He detallado, punto por punto, mis gastos de bienestar mensuales. Incluye todo: peluquería, gimnasio, ropa nueva para mantener mi autoestima, salidas con amigas, y una nueva categoría llamada gastos discrecionales para la salud emocional. Esta categoría, calculada generosamente, cubriría los costes de cualquier actividad que yo considere necesaria para mi felicidad, incluyendo las citas y, sí, las habitaciones de hotel si fuera necesario. Mi propuesta es la siguiente: para salvar nuestro matrimonio, él debe aceptar abrir una cuenta bancaria separada a mi nombre. En esa cuenta, depositará mensualmente la cantidad total detallada en mi hoja de cálculo. Una asignación fija, sin preguntas, sin necesidad de presentar recibos. Será mi presupuesto operativo. A cambio, yo me comprometo a no volver a usar la tarjeta de crédito familiar para ningún gasto personal. Voy a enviarle esta propuesta por correo electrónico. Es la solución perfecta. Le devuelve a él la sensación de control sobre la tarjeta principal, lo que calmará su ego de contable. Y me da a mí la autonomía y los recursos que necesito para ser feliz, eliminando la necesidad de medidas desesperadas. Es un acuerdo en el que todos ganan. Es un plan de reestructuración para salvar la empresa. Si él es el hombre de negocios que dice ser, verá la lógica irrefutable de mi propuesta.
Comentarios populares de Reddit. Usuario, Anónimo 1. Esta publicación es tan increíblemente desquiciada que he tenido que leerla 3 veces para asegurarme de que no es una sátira. Usaste el dinero de tu marido para pagar los encuentros con tu amante, y tu defensa es que él es un tacaño por no darte un presupuesto para amantes. ¿Y ahora, tu solución es una hoja de cálculo para formalizar ese presupuesto? No estás en una empresa, estás en un matrimonio. Y lo has tratado con el cinismo de una mercenaria. Su reacción no es por tacañería, es porque ha descubierto que está casado con una sociópata transaccional. Respuesta de la OP. Sociópata, es una palabra muy fea. Yo soy una pragmática. Y sí, el matrimonio es una empresa, la más importante de todas. Y a veces las empresas necesitan renegociar los términos para sobrevivir. Mi propuesta es una renegociación pragmática. Vuestra insistencia en verlo todo a través de una lente romántica y emocional es lo que es verdaderamente ingenuo. Usuario, Anónimo 2. Tu capacidad para separar la infidelidad del problema y centrarte únicamente en el ángulo financiero es una forma de gaslighting de nivel experto. Has conseguido convencerte a ti misma de que el verdadero crimen aquí no es la traición, sino una mala gestión presupuestaria por parte de tu marido. La hoja de cálculo es la culminación de tu delirio. No le estás ofreciendo una solución, le estás enviando una factura detallada de los costes de tu infidelidad. Respuesta de la OP. No es una factura, es una previsión de gastos. Y no es delirio, es planificación. La infidelidad fue un síntoma. La enfermedad era mi infelicidad causada por la falta de recursos. Estoy proponiendo una cura para la enfermedad, no solo un parche para el síntoma. Es un enfoque mucho más profundo y estratégico de lo que parecéis capaces de comprender. Usuario, Anónimo 3. Si él es el hombre de negocios que dice ser, verá la lógica irrefutable de mi propuesta. Oh, creo que la verá. Verá la lógica de que está casado con alguien que lo ve como un cajero automático para financiar sus aventuras. Y su conclusión lógica será finalizar el divorcio lo más rápido posible y correr en dirección contraria. Tu propuesta no es una rama de olivo, es la prueba definitiva que su abogado usará en tu contra. Respuesta de la OP. Estáis subestimando a Javier. Y a mí. Él sabe que soy una excelente gestora del hogar. Sabe que mi felicidad es crucial para su propio éxito. Un hombre de negocios inteligente sabe que mantener a sus socios clave contentos es una buena inversión. Mi propuesta no es un gasto, es una inversión en la estabilidad de nuestra empresa conjunta. Actualización 1. Ha pasado un mes. Un mes de un silencio hostil y de una frustración que me consume. Como era de esperar, Javier no respondió a mi correo electrónico con la propuesta de la hoja de cálculo. Ni siquiera un no, gracias. Nada. La ignorancia es su nueva arma, y la está usando con una eficacia cruel. Su silencio no es una respuesta, es una tortura pasivo-agresiva. Mientras tanto, ha cumplido su amenaza. Se ha mudado a un apartamento de soltero. Y sus abogados han enviado a los míos los papeles del divorcio. La guerra ha comenzado oficialmente. Y en los documentos, su argumento principal no es la infidelidad. Es, tal y como temía, el fraude financiero y la malversación de fondos conyugales. Está usando mi propia lógica empresarial en mi contra, retorciéndola para pintarme como una criminal. Desesperada, decidí que no podía dejar que su narrativa prevaleciera. Si él no quería negociar, entonces yo tampoco. Pasé a la ofensiva. Le envié otra hoja de cálculo. Pero esta vez, no era una propuesta. Era una factura. Una factura por 5 años de servicios domésticos no remunerados. Calculé un salario por hora para mis servicios como cocinera, limpiadora, organizadora de eventos y gestora del hogar, basándome en las tarifas de mercado. La cifra final era astronómica. Le adjunté la factura con una nota, ya que estamos reduciendo nuestro matrimonio a una simple cuestión financiera, aquí tienes mi liquidación. Si crees que unos cientos de euros en un motel es fraude, prepárate para pagar por 5 años de mi trabajo. Pensé que esto lo asustaría, que lo haría retroceder y darse cuenta de que una guerra financiera conmigo le costaría caro. Pensé que lo forzaría a sentarse a la mesa de negociación. En cambio, su única respuesta fue reenviar mi correo a su abogado, quien a su vez se lo reenvió al mío con una sola línea. Agradecemos a la señora Gómez por proporcionar más pruebas de su mentalidad puramente transaccional. Esto será muy útil en el juicio. Mi intento de demostrar mi valor se ha convertido en otra arma en su arsenal. Este hombre es un demonio. Comentarios populares de Reddit, sobre la actualización 1. Usuario, Anónimo 4. Cada actualización que publicas, te hundes más. Tu factura, por servicios domésticos es una jugada clásica de alguien que ha perdido por completo el contacto con la realidad de un divorcio. No solo es legalmente ridícula, sino que, como ha señalado su abogado,
Cimenta la imagen de que tú siempre has visto el matrimonio como un trabajo del que ahora exiges una indemnización. Estás construyendo su caso por él. Respuesta de la OP. ¿Y qué se supone que haga? ¿Dejar que me acuse de fraude sin defenderme? Mi factura es una defensa. Es una forma de decir, si vamos a hablar de dinero, hablemos de todo el dinero, incluyendo el valor de mi trabajo. No es ridículo, es justo. Si él quiere jugar a los contables, yo puedo ser una contable mucho más despiadada. Usuario anónimo 5. Este hombre es un demonio. No, este hombre es alguien que está escuchando a su abogado. Y su abogado probablemente está salivando con cada correo electrónico que le envías. Estás actuando por pura emoción y despecho, y él está actuando con una estrategia legal fría. No estás en una batalla de ingenio con él, estás en una batalla legal que estás perdiendo espectacularmente con cada movimiento que haces. Respuesta de la OP. Es fácil ser estratégico cuando tienes el corazón de hielo. Él no está herido. Está disfrutando de esto. Disfruta viéndome luchar, viéndome cometer errores. Su supuesta estrategia es solo una fachada para su sadismo. Usuario anónimo 6. Tu obsesión con las hojas de cálculo y las metáforas empresariales es fascinante. Es como si fueras incapaz de procesar la situación en términos emocionales, traición, dolor, confianza rota, así que la traduces al único lenguaje que pareces valorar, el dinero. Y como en ese lenguaje te sientes fuerte, crees que puedes ganar. Pero estás jugando al ajedrez en un campo de batalla de la vida real, y te están masacrando. Respuesta de la OP. Él fue el que lo convirtió en una cuestión de dinero desde el principio. Su primera reacción fue sobre la tarjeta de crédito. Yo solo estoy respondiendo en el mismo idioma que él eligió. Estoy demostrándole que puedo ser tan fría y calculadora como él. Actualización final. Ha pasado un año. Un año de un divorcio que ha sido tan feo y destructivo como prometía. El juez, por supuesto, desestimó mi factura como frívola y se centró en mi malversación de fondos. El acuerdo final fue una humillación. He perdido la seguridad económica, el estatus social, todo. He tenido que conseguir un trabajo de nivel inicial en una oficina, y apenas llego a fin de mes. Y Javier está en la cima del mundo. Lo supe de la manera más cruel posible. Hace un par de semanas, fui a una joyería a vender una de las últimas piezas buenas que me quedaban, un collar que me regaló en nuestro primer aniversario. Y mientras esperaba, lo vi entrar. Se le veía increíble, más relajado y feliz que nunca. No me vio. Se dirigió directamente al mostrador de los anillos de compromiso. Indignada y con el corazón en un puño, lo confronté allí mismo. Le dije que qué hipócrita era, teniendo dinero para anillos de lujo para su nueva amante, después de haberme dejado en la ruina por unos míseros euros. Y entonces, él, finalmente, perdió la compostura. Me miró con una rabia fría y me dijo la verdad que yo nunca había querido considerar. Me dijo, esta joya no es para una amante. Es para mi hermana, que se casa. Y la estoy pagando con el bono que me dieron en el trabajo. Un bono que conseguí por trabajar horas extra durante todo el año pasado. ¿Sabes por qué trabajaba hasta tarde todas esas noches, Verónica? Porque creía que estábamos ahorrando para la entrada de nuestra casa. Mientras yo me mataba a trabajar por nuestro futuro, tú usabas ese mismo dinero, ganado con mi sudor, para pagar la habitación de un motel con otro hombre. Así que no es que no quisiera darte dinero. Es que me lo robaste para escupirme en la cara. Y esa fue su última palabra. Se dio la vuelta y se fue, dejándome allí, en mitad de la joyería, con la verdad más horrible resonando en mis oídos. Pero, ¿saben qué? Incluso esa verdad es una manipulación. Si de verdad estábamos ahorrando para una casa, ¿por qué no me lo dijo? ¿Por qué no me hizo partícipe de ese plan? Su secretismo financiero, su falta de comunicación, fue lo que creó el ambiente para que todo esto pasara. Me ocultó información vital sobre nuestras finanzas. Así que, al final, su falta de transparencia es tan culpable de todo esto como mi error. Él sigue siendo el villano de esta historia, solo que con una justificación más elaborada. Comentarios populares de Reddit, sobre la actualización final. Usuario, anónimo 1. Tu capacidad para, incluso después de una revelación tan devastadora, encontrar la forma de culparlo a él, es de un nivel casi sobrehumano. Su secretismo financiero. Estabas gastando vuestros ahorros en tu amante. No es su culpa que no te contara el plan, porque tú estabas activamente saboteándolo. Has llegado al final del camino, has sido confrontada con la verdad absoluta de tu traición, y tu conclusión sigue siendo, es su culpa por no comunicarse mejor. Eres un caso perdido. Respuesta de la OP. Si él me hubiera comunicado el plan, yo habría sido parte de él. Habría estado motivada. Su decisión de mantenerlo en secreto demuestra que nunca confió en mí, que nunca me vio como una verdadera socia.
Y esa falta de confianza es la raíz de todos los problemas. Siempre lo ha sido. Usuario anónimo 7. Mientras yo me mataba a trabajar por nuestro futuro, tú usabas ese mismo dinero para pagar la habitación de un motel con otro hombre. Esta es la frase que debería perseguirte. Resume la tragedia de tu matrimonio. Y tu respuesta a esta revelación no es el remordimiento, sino la acusación. No sientes pena por haber traicionado sus sueños, sientes rabia por no haber sido informada de ellos para poder fingir mejor. Respuesta de la OP. No habría fingido. Habría participado. Pero él nunca me dio la oportunidad. Me trató como a una niña, ocultándome los planes importantes. ¿Cómo esperaba que yo actuara como una socia si nunca fui tratada como tal? Usuario, anónimo 8. Esta historia es una lección magistral sobre el derecho adquirido y la proyección. Has destruido tu vida, y tu reflexión final es que tu exmarido es, aún más cruel, por haberte ocultado que estaba construyendo un futuro para vosotros. Te has quedado sin argumentos, sin excusas, y sin embargo, has logrado construir una última, la más retorcida de todas. Eres la arquitecta de tu propia miseria, y sigues culpando al arquitecto de la casa de al lado. Respuesta de la OP. Llamadlo como queráis. Yo lo llamo ver la verdad completa. Y la verdad es que él no era el santo que pretendía ser. Tenía sus propios secretos. Y su secreto era tan dañino como el mío. Fin de la historia.